Hola, muy buenas. En este primer vídeo de factorización vamos a tratar o voy a tratar de introduciros y explicar cómo se factorizan polinomios en una variable. En otros vídeos posteriores, si lo considero necesario, porque en algunos casos bueno, puede resultar, es más difícil de hecho, pues podremos factorizar polinomios en más variables. Es ligeramente más complicado porque las funciones serían polinómicas en dos variables o en tres variables, pero también se pueden factorizar, aunque los procedimientos básicamente son distintos. Para factorizar polinomios en una variable se va a utilizar principalmente la regla de Ruffini, porque lo que vamos a hacer va a ser buscar qué factores tiene un polinomio, es decir, cuáles son los divisores que tiene un polinomio, y cuando tengamos todos los divisores, pues podremos decir que ese polinomio es el producto de estos divisores. Bueno, esto es algo muy parecido a cómo se factorizan números. Vamos a recordar básicamente cómo se factorizan números. Si recordamos, cuando estábamos en primero de secundaria, o los alumnos de primero de secundaria, cuando te cuenta el profesor cómo factorizar en números primos, hacer una descomposición factorial de números primos de un número entero, te cuentan más o menos lo mismo. Te dicen, debes hacer la descomposición factorial, vamos a poner del 72. Y entonces, tú sabes que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, bueno, y así sucesivamente, a infinitos, ¿no? Y el profesor en primero del secundario te dice, bueno, pues para factorizar el 72, pues lo vamos a ir dividiendo, y lo vamos a ir dividiendo entre los números primos. Entonces nos dan un criterio de divisibilidad en el que nos dicen, bueno, el 72 se puede dividir entre 2 porque es un número par, así que lo vamos a dividir entre 2. 72 entre 2, el que lo hace de cabeza pone directamente que es 36, y el que no lo hace de cabeza, porque primero es más difícil resolver este tipo de divisiones de cabeza, pues lo calcula con una división. 3 por 2, 6, 7, 1, bajo el 2, así que me queda, como veis, 36. Además el profesor te dice, bueno, si puedes seguir si puedes seguir dividiendo entre 2, tú sigue dividiendo entre 2 hasta que ya no puedas dividir entre 2 y dividas entre 3. Como veis, el 36 se puede dividir entre 2, ya lo voy a hacer de cabeza, da 18, entre 2 da 9, y como el 9 ya no se puede dividir entre 2, pasaríamos al 3. Lo dividimos entre 3, me da 3, y entre 3 me da 1. Y entonces, después de realizar este procedimiento, que es el que te enseñan en primero de secundaria, la factorización, la descomposición factorial del 72 en factores primos quedaría así. El 2 está repetido 3 veces, por tanto es 2 al cubo, por el 3 está repetido 2 veces, 3 al cuadrado. Y esta es su descomposición factorial. Y así es como la enseñan en primero. Bien, pues la descomposición factorial de polinomios en una variable, en este caso, va a ser muy parecida. Pero claro, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia, bueno, hay varias. Primero, que en vez de tener un 72, yo voy a tener un polinomio. Segunda, que en vez de tener aquí números, yo voy a tener aquí otros polinomios, porque el polinomio que voy a poner aquí lo voy a dividir entre otro polinomio que voy a poner ahí. Pero con los números que yo voy poniendo son números primos. Entonces, ¿qué polinomios voy a poner en la parte esta de aquí? Pues en esa parte de ahí voy a poner unos polinomios que los puedo llamar, si quiero, polinomios primos, aunque en realidad se les suele llamar polinomios irreducibles. Así que para factorizar un polinomio voy a tener que dividirlo entre polinomios irreducibles. Bueno, vamos a poner un ejemplo que veis que va a ser muy parecido. Hay una analogía, digamos, entre la factorización de polinomios y la factorización de números enteros, y la vais a ver ahora. Voy a borrar todo esto porque esto solo me ha servido para indicaros, para recordaros cómo se factorizan números, y vamos a factorizar un polinomio de una forma muy, muy parecida. Bien, vamos a intentar factorizar el polinomio siguiente. Vamos a llamar p de x en una variable, y va a ser este polinomio, x al cubo menos 4x al cuadrado menos 7x más 10. Para factorizar un polinomio tengo que dividir, igual que el 72, antes yo lo dividía entre 2 y el 36 lo dividía entre 2, pues para factorizar un polinomio yo lo tengo que dividir. Dividir entre polinomios. ¿Y entre qué polinomios tengo que dividir? Pues lo primero que me tengo que fijar, lo
primero que tengo que pensar es qué polinomios son irreducibles o qué polinomios son primos, o como los quiera denominar. Pues son todos aquellos que son de grado 1. Los polinomios de grado 1 se consideran irreducibles, no se pueden reducir más. Y algunos de grado 2. ¿Cuáles de grado 2? Pues los de grado 2 van a ser aquellos que, porque la descomposición que nosotros vamos a hacer es en números enteros, pues aquellos de grado 2 tales que sus raíces, las raíces de los polinomios, o bien no existan, es decir, el polinomio no tenga raíces, o bien sean números irracionales, es decir, con radicales. ¿Cómo sé yo si un polinomio tiene tiene raíces reales o tiene radicales o no tiene raíces? Resolviendo la ecuación de segundo grado que surge de igualar el polinomio a cero. De esa forma voy a saber si tiene raíces o si no tiene. Y de esa forma voy a saber si el polinomio es irreducible o si no lo es. Bueno, vamos a empezar por este. Así que lo primero que hago es poner la rayita y ahora voy a empezar a dividir, claro. ¿Entre qué empiezo a dividir? Pues yo empezaba a dividir con los números pues, entre el 2, luego entre el 3, luego entre el 5. Aquí los polinomios que son los polinomios por los que tengo que empezar a probar son los polinomios de grado 1. ¿Y por qué polinomio empiezo? Pues el más evidente o el más normal es este, por ejemplo, x menos 1. Vamos a intentar a ver si dividiendo este polinomio entre x menos 1 me da resto 0. Igual que el 72 lo dividía entre 2. Ahí tenía un criterio. Aquí los criterios no son tan claros. Aunque, bueno, se puede afirmar que siempre habría que intentar elegir polinomios en los cuales el número que está aquí es divisible del término independiente. Pero esto, que es cierto, en algunos casos nos puede conducir a algún error. Y ya veremos en qué condiciones nos puede llevar a algún error. Pero bueno, en principio vamos a probar por x menos 1, así que voy a hacer la división. Para eso, ¿cómo lo hago? Pues tengo dos opciones. O coloco el polinomio entero, como está aquí, y hago la división poniendo la caja, que voy a tardar muchísimo tiempo, o bien utilizo Ruffini. Porque la división, en este caso, la puedo utilizar el procedimiento de Ruffini porque estoy dividiendo entre x menos 1. Y con este divisor puedo utilizar Ruffini. Para utilizar Ruffini coloco los coeficientes 1, menos 4, menos 7 y 10. Y ponemos la cajita correspondiente a Ruffini. Como voy a dividir entre x menos 1, yo sé que tengo que poner aquí un 1. Así que pongo un 1, 1 por 1, 1, aquí, menos 4 más 1, menos 3, menos 3 por 1, menos 3, menos 7 menos 3, menos 10, menos 10 por 1, menos 10, más 10, 0. Este es el resto de la división por Ruffini, queda 0. Por tanto, al dividir el polinomio de x cubo entre este de aquí, me da resto 0, por lo tanto es un factor. Así que el cociente que me sale aquí lo voy a escribir ahí, que es un x cuadrado menos 3x cubo, perdón, menos 3x menos 10. Así que al dividir este polinomio, x cubo menos 4x cuadrado, al dividir este polinomio entre x menos 1 me da x cuadrado menos 3x menos 10. Pues lo vamos a poner. X cuadrado menos 3x menos 10. Bien, ahora lo normal sería que yo continuara intentando dividir otra vez por x menos 1, a ver si resulta que puedo volver a dividirlo por x menos 1. Pero cuando llegamos a un polinomio de grado 2, como es este el caso, cuando llegamos a un polinomio de grado 2, yo he dicho antes que algunos de estos polinomios, algunos de ellos son irreducibles. Si este polinomio fuera, en algún caso, por ejemplo, irreducible, yo ya no podría factorizar más, lo dividiría directamente entre él mismo y ya me daría 1 y la factorización me quedaría este por este. Pero, ¿cómo sé yo si este polinomio es irreducible o si no es irreducible? Porque la verdad es que no lo sé. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo sé si es irreducible o no? Bien, para saber si un polinomio de grado 2 es irreducible, lo que tengo que hacer es calcular las raíces que tiene, es decir, resolver esta ecuación. La ecuación de segundo grado que surge de igualar a 0. Esta ecuación de segundo grado se resuelve con la fórmula, como conocéis, menos b, o sea, menos 3, más menos la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado, que sabéis
que es así la fórmula, menos 4 por 1 por menos 10. Y todo esto dividido entre 2 por 1. Me queda en el numerador operando 3 más menos, y me queda 9 más 40, o sea, la raíz de 49, que es 7, partido de 2. Por tanto, x me queda 3 más menos 7 partido de 2, con lo que tengo dos soluciones. 3 más 7, 10, entre 2, 5, y 3 menos 7, menos 4. Menos 4 entre 2, menos 2. ¿Esto qué significa? Significa que este polinomio, el que acabo de marcar aquí, este polinomio, este es un polinomio que tiene dos raíces. Una es 5 y la otra es menos 2. Por tanto, yo voy a poder factorizarlo. ¿Cómo lo factorizo? Pues si las raíces me han salido 5 y menos 2, lo que tengo que hacer es dividir entre x menos 5 o entre x más 2. Pues eso va a ser lo que haga. Voy a trasladar esto un poquito más abajo. Eso va a ser lo que haga. Así que sigo ampliando, en este caso, mi división por Ruffini, pero ahora ya sí que voy a coger y lo voy a hacer directamente entre menos 2 o entre 5. Es decir, voy a dividir, por ejemplo, entre x menos 5. Bien, pongo aquí el 5, que era su raíz, ¿no? Este es el que coloco ahí. Entonces me queda 1 por 5, 5, menos 3 más 5, 2, 2 por 5, 10, 10 menos 10, 0, como cabía esperar, porque el 5 había salido como raíz, así que el resto aquí tenía que salir 0. Así que yo podía dividirlo entre x menos 5. Bien, ¿qué me da? X más 2. ¿Y x más 2 qué es? En realidad es un polinomio de grado 1, irreducible. Este ya lo divido entre el mismo y me da 1. Y ya tengo completa la factorización. La factorización de mi polinomio de x cubo menos 4x cuadrado menos 7x más 10 es x menos 1 por x menos 5 por x más 2. Así que la escribimos. X menos 1 por x menos 5 por x más 2. Y con esto habría acabado. Con esto habría acabado el ejercicio y ya podría afirmar que la factorización de este polinomio es la que sale ahí. Bueno, si habéis tenido alguna duda o si algo no se ha entendido bien, pues me podéis hacer un comentario o preguntármelo en clase, como queráis. Y antes de acabar, voy a hacer más vídeos, obviamente, sobre la factorización de polinomios en una variable. Y este es el primer ejemplo. Vamos a poner un ejemplo 2, que lo voy a dejar indicado, el ejemplo 2, para que lo resolváis y que resolveré en un vídeo posterior. Así que vamos a poner aquí ejemplo 2. Y aquí os voy a pedir que factoricéis el siguiente polinomio. X a la 4 más 5x cubo más 9x al cuadrado más 8x más 4. Voy a pedir que lo factoricéis, a ver qué es lo que os da. Bueno, espero que os salga bien y comprobéis luego el resultado con el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego.